Bueno, esta semana nos corresponde ver el capítulo 3. Es la primera parte. Este capítulo lo tengo dividido en dos bloques y se llama Relación jurídica de la actividad empresarial. Vamos a empezar con la definición de persona moral. La persona es el sujeto de carne y hueso que tiene derechos y obligaciones, pero en el universo jurídico existen otras personas llamadas morales o jurídicas, que se conciben como la unión de personas físicas o de seres humanos a las que el derecho otorga personalidad para que puedan actuar de buena fe frente a terceros y de manera lícita en la consecución de un fin común determinado. Tomemos por ejemplo la sociedad civil o una sociedad mercantil. Eso es una persona moral. Atributos de la persona moral. Bueno, primero, capacidad, que puede ser de goce o puede ser de ejercicio. La capacidad de goce significa que es titular de derechos y de obligaciones. Como cualquier persona, las adquiere al nacer y las pierde al morir. Y la de ejercicio es la facultad para ejercer los derechos y las obligaciones por sí mismos o por sus representantes. Otro de los atributos de la persona moral es nombre. Es cómo se identifica a la persona moral, ¿verdad? Que puede ser denominación o puede ser razón social. La denominación equivale a un nombre ficticio. Por ejemplo, el libro nos menciona el universo S.A. Ese es el nombre denominativo de la persona moral. O puede ser razón social. Y razón social, pues es el nombre de los socios o de algunos socios. Ejemplo, puede ser Salinas y Rocha, Pérez Pérez, etc. Otro de los atributos es el domicilio, que es el lugar donde la empresa o la persona moral establece su administración. Si hay sucursales, el domicilio va a ser el principal donde se lleva toda la administración. Entonces, aunque hubiere sucursales, el domicilio es el lugar principal para efectos jurídicos. Patrimonio. Este es el conjunto de bienes, de derechos y obligaciones que pueden cuantificarse en dinero. Entonces, el patrimonio es el medio para que la empresa desarrolle su objeto social. El patrimonio es equivalente al dinero que tenemos en todos los bienes de la empresa. Y la nacionalidad, pues se refiere a la relación jurídica que la persona guarda con el Estado. Es decir, si esta sociedad se crea en México, bueno, entonces está regida bajo la legislación mexicana. El siguiente punto nos viene hablando de la asociación y de la sociedad civil. Vamos a ver primero la asociación, que viene regida en el artículo 2670 o 2670 del Código Civil y dice: asociación, cuando varios individuos convinieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituye una asociación. La asociación persigue un fin altruista de ayuda a la colectividad y se sostiene de donaciones. Entonces, aquí no hay lucro, en una asociación civil no hay lucro. Dice su libro, ¿verdad? Un ejemplo, una asociación de colonos de un fraccionamiento. Se reúnen no para obtener un lucro, sino para ver asuntos que les ayuda a todos ellos o que les confiere a los colonos.
Aquí lo más importante es, hay que resaltar, ¿verdad?, que no persigue lucro y se puede sostener de donaciones. Otro ejemplo puede ser Cáritas. Cáritas es una asociación, ¿verdad?, católica, ¿verdad?, para ayuda a los necesitados y se sostiene de donaciones. En la página 33 de su libro vienen las generalidades de constitución de una asociación. Ahí lo pueden revisar. Y después la sociedad civil. Respecto de las sociedades, el artículo 2688 del Código Civil dispone que por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. No hay venta, no hay compra. Y viene un ejemplo de sociedad civil también en su libro y dice, un despacho de abogados, mismo que se sostiene de las aportaciones de los socios. Entonces, en un despacho de abogados es una sociedad, tienen una sociedad estos abogados, pero no hay una, para sostener el despacho, no hay venta y compra, sino que los abogados, ¿verdad?, dan un servicio, pero se sostiene de las aportaciones de cada uno de los socios. Bueno, y de la sociedad civil, las generalidades vienen en la página 34, también hay que estudiarlas, hay que verlas, cómo se constituye. Y luego viene el siguiente punto, dice el comerciante y su actividad mercantil. Dice, el Código de Comercio vigente considera comerciantes a las siguientes personas. Bueno, entonces, como ya lo vimos la semana pasada, con base en la libertad de profesión que otorga el artículo 5 constitucional, dentro de nuestras garantías individuales, que nos dice que las personas se pueden dedicar al trabajo o oficio que les acomode, siempre y cuando sea lícito. Entonces, de aquí se desprende que se considera comerciante a las siguientes personas. 1. Dice, quienes tienen capacidad legal para ejercer el comercio y hacen de él su ocupación ordinaria. 2. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. 3. Las sociedades extranjeras o las sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. Por su parte, la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce las siguientes: nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, las cooperativas y las sociedades anónimas. Yo creo que ya llevaron derecho mercantil, yo sé que ya saben a qué se refiere cada una de ellas, pero bueno, nuestro programa, ¿verdad?, lo menciona y hay que verlo, hay que estudiarlo. ¿Qué son actos de comercio? Pues básicamente no hay una definición propiamente de lo que es un acto de comercio, pero los estudiosos del derecho coinciden en diversos criterios. Dice que toda acción que una persona o empresa realiza por medio de la cual logra concretar la compra de un bien pagando una suma de dinero que ha sido acordada por la persona que vende el producto. Este es un acto de comercio. Asimismo, el libro nos menciona que Roberto Mantilla Molina dice que los actos de comercio mercantil se pueden clasificar en dos. Y ahí los vemos del lado derecho con rojo. Actos principales de comercio y actos accesorios o conexos. Los actos principales de comercio son aquellos en que el objeto que se persigue es mercantil y los actos accesorios o conexos resultan de su conexión con otro. Bueno, vamos a ver un ejemplo para mayor comprensión. Una persona que va a la farmacia a comprar X medicamento no está realizando un acto mercantil, está realizando
un acto civil. ¿Por qué? Porque esta persona va a comprar un medicamento que le hace falta a él o a su familia, ¿verdad? No es que esté comprando medicamentos para venderlos. Entonces, esta persona está realizando un acto accesorio o conexo. No está llevando a cabo un acto de comercio. En cambio, la persona que se dedica ordinariamente a la venta de medicamentos en esta farmacia, ese sí es un acto de comercio. ¿Qué se requiere para que se dé un acto de comercio? Bueno, el sujeto que lo realice, que es el comerciante, la voluntad que persigue la realización de un fin concreto, que es la intención de obtener una ganancia, un provecho, y pues el objeto, ¿verdad? Que se da, la compra y la venta de las mercancías. Ahora, en otro ejemplo, cuando hay dualidad de los actos de mercantilidad, ¿verdad? Tengo el ejemplo de un agricultor que siembra y cosecha para su uso personal y para su familia. Bueno, este no es un acto de comercio. Pero si también lo hace para vender, entonces cuando existe esta dualidad, siempre prevalece el acto mercantil. Entonces, esto es un acto de comercio. Además, existen actos mercantiles mismos que se encuentran enumerados de manera no limitativa en el artículo 75 del Código de Comercio, que dispone: la ley reputa actos de comercio y nos viene mencionando 25. Y son estos que están aquí en su pantalla, también vienen en su libro. Dice: todas las adquisiciones, enajenaciones, alquileres, las compras y ventas de bienes inmuebles. En esta fracción segunda, dice compra y venta de bienes inmuebles. Si yo estoy vendiendo mi casa, por X situación, porque necesito dinero, porque me quiero comprar otra, o por cualquier circunstancia, ¿es un acto de comercio? No, porque no lo hago de manera ordinaria. Pero aquella persona que se dedica a la compra y venta de bienes inmuebles, a la compra y venta, esta persona sí está realizando un acto de comercio. Todas las inmobiliarias de bienes raíces, etcétera, realizan actos de comercio. Así lo estipula el artículo 75 del Código de Comercio. La tercera, las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de sociedades mercantiles, los contratos relativos a las obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corriente en el mercado, las empresas de abastecimientos y suministros, las empresas de construcción y trabajos públicos privados, las empresas de fábricas y manufactura, las empresas de transporte de personas, las librerías y las empresas editoriales o tipográficas, las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, establecimientos de venta en pública almoneda, las empresas de espectáculos públicos, las operaciones de comisión mercantil, las operaciones de emisión en negocios mercantiles. Todos estos son actos de comercio porque así lo establece el artículo 75 del Código de Comercio. Y así hasta las últimas, ¿verdad? Las obligaciones entre comerciantes y banqueros y la enajenación. La enajenación que el propietario o cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo. Todos estos son actos de comercio, lo dice la ley. ¿Quiénes tienen incapacidad para ejercer el comercio? Bueno, en el Código Civil de la Federación nos dice que los menores de edad están incapacitados para ejercer comercio. También los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna
afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, sensorial, o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos, los estupefacientes, siempre que debido a la limitación o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio. Ya actualmente, menciona ahí enfermedad sensorial. Ya actualmente hay mucha educación para este tipo de personas que tal vez no escuchan o no ven o no hablan, ¿verdad? Entonces ellos sí pueden llegar a hacer actos de comercio o tener capacidad para ejercer el comercio. Y el la fracción tercera y cuarta de este artículo 450 están derogadas. Estas hablaban de las personas que tenían idiotismo, imbecilidad, locura, ¿verdad? Esto se deroga porque la ciencia médica ya no los utiliza, estos conceptos. Entonces, estas dos están derogadas. Entonces, básicamente, ¿quiénes no pueden ejercer actos de comercio? Los dice el artículo 450, específicamente los menores de edad, y dice, también habla de los que estén disminuidos en su inteligencia y drogadictos, que no puedan, o que vaya, sea detonante, ¿verdad? Para poder ejercer el comercio. Y luego nos habla de las obligaciones de los comerciantes. De conformidad con el Código de Comercio, todo comerciante, por el hecho de serlo, tiene las siguientes obligaciones. La primera, publicación a través de prensa de su calidad mercantil con sus circunstancias esenciales, así como sus modificaciones que adopte. Bueno, este primer punto está en desuso. O sea, ningún comerciante hace una publicación en el periódico para decir que es comerciante y a qué se dedica. 2. A la inscripción en el Registro Público de Comercio. Esto con el fin de que se dé la protección ante terceros. Bueno, está así. Todo comerciante debe registrarse, para que se conozca el objeto de su comercio. Y así evitamos falsedades, piratería, etc. Mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. Cabe mencionar que también se puede realizar por medios electrónicos. Bueno, aquí sí. Todas las personas morales deben de tener su libro de contabilidad. Entonces, esta es una obligación de los comerciantes. Todos deben de tener su libro de contabilidad. Conservar la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Se deberá guardar por un plazo mínimo de 10 años. Bueno, aquí básicamente la ley obliga al comerciante que la correspondencia, ya sea tradicional o electrónica, se debe de guardar por mínimo 10 años. Por cualquier situación futura. Ya sea, no sé, pruebas en un juicio o para la hora de si hay que liquidar o entra la quiebra, bueno, se debe de guardar por al menos 10 años. ¿Quiénes son los auxiliares mercantiles? Bueno, nuestro libro nos dice que los auxiliares mercantiles realizan una actividad con el fin de llevar a cabo negocios o asuntos del comerciante o propietario de la empresa o comercio que se trate. Dentro de los auxiliares mercantiles es importante mencionar que existen personas que dependen directamente del comerciante, es decir, están subordinadas al comerciante y son responsables de los daños y prejuicios que causen al propietario por su dolo o negligencia. Al actuar con terceros, como pueden ser los factores y los dependientes. Factores son gerentes y los dependientes. Y por otra parte, sujetos que no dependen directamente del comerciante, pero su intervención en el comercio beneficia al comerciante. Dentro de los que están
los corredores, los contadores públicos, los comisionistas, entre otros. Básicamente, los auxiliares mercantiles coadyuvan con el comerciante en la realización del objeto. Siguiente punto, sociedades mercantiles. Permítame un segundo. Las sociedades mercantiles, dice, la unión entre comerciantes a través de sociedades da lugar a las personas morales. Se alude dichas sociedades en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que señala, esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles y no las vuelve a mencionar. La sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. El surgimiento de una sociedad se inicia con el acuerdo de voluntades entre los socios y debe reunir todos los requisitos que el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone y que a la letra dice, la escritura constitutiva de una sociedad deberá contener nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o su denominación, su duración. Bueno, el objeto de la sociedad es porque nos estamos reuniendo. La razón social, pues ya saben, es el nombre. Su duración, cuánto tiempo. El importe del capital social. La expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. El domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad, las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en los que la sociedad haya de disolver anticipadamente, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente. Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre la organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma. Bueno, todas estas fracciones de las que estamos hablando son indispensables para poder inscribir la escritura constitutiva de cualquier sociedad. Y vamos a ver cada una de ellas. La primera, sociedad en nombre colectivo. Esta la encontramos en el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y nos dice que es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. ¿Qué es relevante en una sociedad en nombre colectivo? Primero, debe de existir bajo una razón social. No nos habla de denominación, nos habla de razón social. Y dice que los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente a las obligaciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que primero responden con los bienes de la sociedad y después, mediante un juicio, con su patrimonio personal. Bueno, con su patrimonio. Entonces, esta es la sociedad en nombre colectivo. Es lo más relevante.
Después viene la sociedad en comandita simple y viene en el artículo 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es la que existe bajo una razón social, también nos viene hablando de razón social, y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera, otra vez, subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de las aportaciones. Bueno, aquí también, además de que tiene que ser razón social, también nos habla de la manera que responden. Entonces, aquí existen dos figuras, ahí las estamos viendo. La primera, comanditarios, que dice que solo responden hasta el límite de sus aportaciones. Y el segundo son los comanditados, que responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada con todo su patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que si se acaba vaya, si hay que responder, aquí una de las figuras solo responde hasta el límite de sus aportaciones y los comanditados no, también responden con su patrimonio. La siguiente, sociedad en comandita por acciones. Esta lo establece el artículo 207 de la misma ley de sociedades mercantiles. Y dice que es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de esas acciones. Aquí, a diferencia del anterior, es que estamos hablando de socios y acciones. Dice que los comanditados, responden con todo, ¿verdad? Tanto con sus acciones, con su patrimonio. Y los comanditarios o accionistas solo con el monto de sus acciones. Esta es la sociedad en comandita por acciones. Y luego nos viene hablando de la sociedad de responsabilidad limitada en el artículo 58 de la misma ley. Dice, es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. Entonces, la sociedad de responsabilidad limitada, ahí se los pongo más abajo, SDRL, es aquella donde los socios solo responden al pago de sus aportaciones sin tener que comprometer su patrimonio personal. Por lo tanto, este acuerdo colectivo responde con los bienes únicamente de la empresa. Algunas reglas para este tipo de sociedad. Primero, se constituye bajo denominación o razón social. Puede ser cualquiera de las dos. Esta tiene la peculiaridad que no puede tener más de 50 socios. 3. El capital está dividido en partes sociales. 4. No son cedibles sin el consentimiento de los socios, al menos del 50% de ellos. Tienen su libro especial de socios, ¿verdad? Donde dice, aparte de los generales de cada uno de ellos, el monto de sus aportaciones. La administración estará a cargo de un gerente, puede ser un socio o una persona ajena. Y aquí el órgano supremo en la sociedad de responsabilidad limitada es la asamblea de socios. Esta es la sociedad de responsabilidad limitada. Y luego sigue la sociedad anónima, ¿verdad? Que es la reina de las sociedades. Por sus características es la que más predomina.
Según lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Entonces, aquí no hay razón social, aquí es denominación, nos dice el artículo 87. Es una de las más populares, como ya les decía, y de mayor importancia, a la cual recurren las personas físicas y morales para reunirse, formar una empresa y realizar actos de comercio. Es una forma jurídico-societaria capitalista que adoptan con frecuencia las grandes corporaciones. Cada socio de la SA responde únicamente con su porción del capital, el cual se divide por acciones. Sociedad anónima, es bien importante que la lean en su libro, viene en la página 46, y puedan ustedes estudiar y aprender todo lo que es la sociedad anónima, los requisitos. Para los requisitos para su constitución, les digo, vienen ahí en su libro. Dice que al menos debe de tener 2 socios y 2 acciones. El capital que deciden aportar. Exhibir el 20% del valor de aportación en numerario. ¿Qué quiere decir? Que al menos deben de entrar con el 20% del valor y podrán ellos establecer como un plan para poder completar el 100% de la acción o de su aportación. Aportaciones en especie tienen que ser 100%. Ok, también podemos entrar con nuestra aportación no nada más en dinero, también en especie. Nada más que ahí no, en las sociedades anónimas no podemos decir, bueno, voy a tener un 50% en aportación monetaria y el 50% en especie. No, la ley nos dice en el artículo 87 que en la sociedad anónima, ¿verdad? Las aportaciones en especie serán del 100%. ¿Qué quiere decir? Que bueno, tal vez mi aportación va a ser en términos numéricos igual a los de los otros socios, pero ¿verdad? Yo voy a entrar a lo mejor con una propiedad, con maquinaria o con otras cosas que utilizamos en la sociedad. Otra de los requisitos es que se registra ante notario público. El acta constitutiva se registra ante el notario. Otro de los requisitos, déjenme les digo, permítanme tantito. Bueno, y luego viene el artículo 91 de la misma ley, lo que debe de contener el acta constitutiva. Dice, además de los artículos que ya vimos, de que todas las sociedades deben de cumplir, el artículo 91 menciona los siguientes. La parte exhibida de capital social, o sea, lo que se aporta en efectivo. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. Aquí es cómo se reparte el capital y qué tipo de acciones se trata, porque hay diferentes tipos de acciones. La forma y términos en que debe de pagarse la parte insoluta de las acciones. Es decir, se puede dar un plazo para pagar las acciones. ¿Qué es lo que yo les decía? Tal vez uno de los accionistas empieza al menos con el 20% y se debe de establecer el plazo, cómo se irá pagando el resto.
Dice la participación en las utilidades concedida a los fundadores. Bueno, ahí la ley concede a los fundadores el 10% de utilidades de forma preferente. El nombramiento de uno o varios comisarios, que son los que vigilan dentro de la asamblea la sociedad, las facultades de la asamblea general y las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho al voto en cuanto a las disposiciones legales pueden ser modificadas por voluntad de los socios. La sociedad anónima puede constituirse en la forma de suscripción pública o comparecencia al notario, también ya lo dijimos. Y el capital social con el que debe contar la sociedad anónima está integrado por acciones que son títulos de crédito. Estos títulos acreditarán y transmitirán el carácter de socios a los individuos. Deben ser de carácter nominativo y se inscribirán en el libro de la sociedad que las emite y se podrán transmitir por medio del endoso. Aquí también el órgano supremo es la asamblea ordinaria, la asamblea, perdón. Y hay una asamblea, hay dos tipos de asamblea, la asamblea ordinaria y la extraordinaria. En la asamblea ordinaria, se tratan asuntos de mero trámite. El nombramiento de los administradores, los comisarios, revisión de las cuentas, de la administración, etc. Y las asambleas en la asamblea extraordinaria se tratan asuntos de más importancia y no son regulares, no son GAMES. Puede ser cambio de nombre de la sociedad, aumento de capital, algo de liquidación, fusión, cambio de denominación, etc. Ya no les puse aquí, pero bueno, ya les mencioné que hay clases de acciones. Vienen en la página 47 de su libro y pueden ser acciones liberadas, pagadoras, voto limitado, de goce y ordinarias. Eso también lo van a encontrar en el artículo, a partir del artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y luego nos dice que es sociedad de capital variable. Cualquier sociedad puede adoptar la modalidad de capital variable, excepto las cooperativas, conforme a lo previsto al artículo 1 de la ley mencionada. Se rige conforme a las reglas de cada sociedad, pero debe agregarse la denominación o razón social, la leyenda sociedad de capital variable o las abreviaturas CB. Las sociedades de capital variable cuentan con dos capitales: el fijo, que es el establecido por ley, y el variable, que es mayor movilidad sin mayores trámites. Y luego sigue la sociedad cooperativa. Se forma a iniciativa de los trabajadores. Creo que ya hablamos de ella la clase pasada también. A iniciativa de los trabajadores de una empresa que unen sus capacidades para dar origen a la sociedad. En México existen algunas cooperativas como la refresquera Pascual Boing, Cementos Cruz Azul y algunas de transportistas, entre otras. El artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se hace mención de su existencia, pero es la Ley General de Cooperativas donde se reglamenta de forma específica. Y también lo pueden ver en la ley. Déjenme decirles en qué artículo. En el 46.
Y luego nos viene hablando de lo que es fusión, transformación y escisión de las sociedades. La primera, que es la fusión, sucede cuando dos o más sociedades se unen para fusionar como una sola. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada que una su patrimonio con una sociedad anónima da origen a la fusión. Entonces, esta figura jurídica establece la ley de sociedades que permite la unión de dos o más sociedades para formar una sola. Y luego la transformación surge cuando alguna de las sociedades mercantiles reconocidas por la ley puede adoptar cualquier otro tipo legal. Por ejemplo, que una sociedad de responsabilidad limitada se transforme en sociedad anónima. Esa es la transformación. Y la escisión se da cuando una sociedad llamada escidente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas. O cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital a otras sociedades de nueva creación. Entonces, fusión, cuando dos sociedades se unen en una sola. Transformación, cuando una sociedad mercantil reconocida adopta cualquier otro tipo legal de sociedad. Y escisión, cuando una sociedad se extingue y divide su totalidad de sus activos, ¿verdad? En otra de nueva creación. Esa es fusión, transformación y escisión de sociedades. Y luego viene hablándonos de la disolución y la liquidación de las sociedades. El artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece casos por los cuales se disuelve una sociedad. Primero, dice, por la expiración del término fijado en el contrato social. Dijimos que en las actas constitutivas siempre hay que mencionar, es uno de los requisitos, el término. Dos, o segundo, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de las sociedades o por quedar consumado. 3. Por acuerdo de los socios, tomando de conformidad con el contrato social y con la ley. 4. Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que la ley establece. O porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. Y la última, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Ahí es cuando hay disolución y liquidación de las sociedades. Y lo establece el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta es la primera parte del capítulo 3. La próxima clase, la semana que entra, veremos la segunda parte de este capítulo. Esta semana la actividad es un cuestionario. Pocas personas lo han realizado. Yo espero que porque es miércoles, ¿verdad? Bueno, pero pues los invito, ¿verdad? A que no lo dejen, siempre se los digo, no lo dejen para el final y lo realicen en tiempo y forma. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Muchísimas gracias. Entonces los espero la próxima semana en el mismo horario para poder platicar acerca de la segunda parte de la relación jurídica de la actividad empresarial. Que tengan buenas noches.